Bien, vamos entonces con la segunda parte de la teórica. El objetivo de la mecánica cuántica, como cualquier rama de la física, es medir cosas, ¿sí? Algo que se puede medir experimentalmente se denomina un observable. Y en mecánica cuántica, un observable se representa como un operador. ¿Qué es un operador? Un operador, desde el punto de vista matemático, es simplemente un símbolo, ¿sí? Lo que pasa es que, representa una operación que se lleva a cabo sobre una función o sobre un conjunto de funciones. ¿Cuál es el resultado de esa operación? Una nueva función, la misma función o un conjunto de funciones, ¿sí? La manera en que nosotros representamos a un operador es con el acento circunflejo arriba de la letra, ¿sí? Normalmente vamos a utilizar alguna letra mayúscula. En este caso lo que tenemos es que el operador A está actuando sobre la función f para devolvernos la función g. Ese sería el efecto del operador. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos ejemplos bien simples de operadores. El operador posición, simplemente lo que hace es multiplica a una función que depende de x por x, y cuando aparezca x la elevará en 1 la potencia. Si es un escalar, quedará x multiplicado por el escalar, etcétera, etcétera. Un operador de diferenciación o derivación simplemente es derivar la función con respecto a la variable correspondiente, ¿sí? Hay operadores que son un poco más interesantes, que cuando actúan sobre una función devuelven dicha función y además una constante, ¿sí? Como esto que tenemos acá, que les estoy marcando acá. En ese caso decimos que tenemos una ecuación a autovalores, donde f se denomina autofunción del operador y a es autovalor del mismo, ¿sí? Un ejemplo podría ser, por ejemplo, la función elevado a la 2x, ¿sí? Entonces, si nosotros la derivamos, le aplicamos el operador derivación, volvemos a obtener e a la 2x multiplicado por la derivada de 2x, que es 2. Entonces, e a la 2x es autofunción del operador derivación y el autovalor es 2. ¿Sí? Bien. Dentro de los operadores de la mecánica cuántica hay dos que son particularmente importantes para nosotros. Son los operadores lineales y los operadores hermíticos. El operador lineal tiene que cumplir con la condición que está escrita ahí en la diapositiva. Ustedes ven, es muy parecido a una especie de distributiva. De hecho, los operadores lineales más típicos son el operador multiplicación, el operador diferenciación y el operador integración. Un operador hermítico es un poquito más complicado el concepto, porque tenemos que recordar algo de números complejos, ¿sí? La compleja conjugada o el complejo conjugado de una función o de un número es aquel que se obtiene cambiando todos los lugares donde tenemos el número complejo i o la variable compleja i por menos i, ¿sí? Y lo vamos a representar con una estrella como superíndice a la derecha, ¿sí? Entonces, fíjense, la nomenclatura que tenemos acá. Esto lo que está indicando es una integral, obviamente. El operador a está actuando sobre la función fj y luego a lo que obtenemos de la acción del operador a sobre la función fj le aplicamos la compleja conjugada de la función f sub i. Lo que nos dice, digamos, la definición de operador hermítico es que realizar esa operación, vamos directamente a la segunda línea, realizar esta operación es exactamente igual que aplicar el operador a la compleja conjugada de la función f sub i y luego este producto lo aplicamos a la función fj. Fíjense que es como una especie de simetría, ¿no es cierto? El operador a puede actuar sobre una función o sobre otra y el resultado de la integral va a ser la misma. Esa es la definición de un operador hermítico, es una definición muy importante que vamos a ver qué consecuencias tiene. Una de ellas, la inmediata, es que los autovalores de un operador hermítico tienen que ser reales. Fíjense, vamos a mirar un poco esta ecuación, ¿sí? Perdón. Esto que tenemos acá. Acá tenemos a la
el operador A actuando sobre la función fi, ¿sí? Y luego a su producto lo multiplicamos por la compleja conjugada de fi. Si el operador es hermítico, entonces tiene que ser equivalente a que A actúe sobre la compleja conjugada de fi y luego el producto actúa sobre f sub i. Imaginemos que si f sub i es una autofunción del operador A, entonces debe tener un autovalor A sub i pequeño. Entonces, actuar con el operador A sobre la función f sub i debería devolverme la misma función f sub i multiplicada por la constante a sub i. Como es una constante, no debería afectar el valor de la integral, la misma puede salir y entonces me termina quedando esta expresión, a sub i multiplicado por la integral de f sub i por su compleja conjugada. Vamos al lado derecho de la integral. Ahora el operador A está actuando sobre la compleja conjugada de f sub i. Me da también el autovalor a sub i, pero a sub i está afectado por la compleja, por lo tanto el verdadero autovalor que estoy obteniendo, perdón, se me escapa acá, el verdadero autovalor que estoy obteniendo es la compleja conjugada de a sub i. Puede salir de la integral y la integral resulta ser exactamente la misma que la que tenemos en la parte izquierda de la igualdad. Si esas dos integrales, y las dos integrales, la que está en la parte izquierda y la que está en la parte derecha de la igualdad, son iguales, eso significa que los dos autovalores tienen que ser iguales. Ahora bien, fíjense en esto. A sub i es igual a su compleja conjugada. La única manera en que un número sea igual a su compleja conjugada es que no haya parte compleja, que no haya porción compleja. Por lo tanto, para que no haya porción compleja, eso significa que los autovalores del operador hermítico tienen que cumplir con ser reales, ¿sí? Que es la definición que habíamos dado al comienzo de esta propiedad. Muy relacionado con esto, las autofunciones de un operador hermítico deben ser ortogonales. Fíjense, volvamos a escribir esta igualdad, pero ahora el operador A está entre medio de dos funciones distintas, fi, con la compleja conjugada de fi, y fj. Hacemos lo mismo, operamos exactamente igual que como hicimos en la diapositiva anterior. A actuando sobre fj me devuelve a fj por el autovalor aj minúscula. AJ minúscula, como es una constante, puede salir de la integral y me queda la integral de la compleja conjugada de fi por fj. Del lado derecho de la igualdad tengo el operador A actuando sobre la compleja conjugada de fi. Me devuelve el autovalor a sub i, que es en realidad la compleja conjugada de a sub i. Y la integral es otra vez fi, la compleja conjugada, por fj, que es exactamente igual a la que tenemos del lado izquierdo de la igualdad. Si paso restando, ¿sí?, el lado derecho al lado izquierdo, tengo esta expresión que figura acá, igualada a 0, por supuesto. Ahora bien, las dos autofunciones son distintas. Fi no tiene por qué ser igual a fj. Si son distintas, sus autovalores no tienen por qué ser iguales. Yo puedo asumir que a sub i y a sub j son diferentes. Si esta resta es distinta de 0, la única posibilidad que me queda entonces es que la integral sea igual a 0. Si la integral es igual a 0, entonces decimos que las autofunciones del operador hermítico son ortogonales, es decir, que toda integral de dos funciones diferentes, ¿sí?, de dos autofunciones distintas de un operador hermítico, tiene que ser igual a 0. Si esto lo combinamos con una propiedad de normalización de las autofunciones, vamos a llegar a un concepto nuevo. Fíjense lo siguiente: cuando nosotros tenemos la integral de una función por su compleja conjugada, acabamos de ver que no necesariamente va a ser 0, ¿sí?, porque sus autovalores tienen que ser iguales. Entonces, ¿cuánto puede valer esa integral? Realmente no tengo ni idea cuánto va a valer. Lo que sí puedo pensar es que, bueno, debe valer n, un valor n determinado, una constante n. Ahora bien, ¿qué pasa si yo aprovechando este resultado n, reescribo
a las funciones originales de manera tal que estén multiplicadas por la raíz cuadrada de la inversa del valor de la integral, por 1 sobre la raíz cuadrada de n. ¿Qué efecto tiene esto? ¿En qué cambia el valor de la integral? Yo ahora escribo la integral en términos de las funciones nuevas, las f'. Eso significa que entonces voy a volver a escribir la integral en términos de las funciones viejas, pero multiplicada por 1 sobre raíz de n y 1 sobre raíz de n. Es decir, que eso me va a quedar 1 sobre n. El valor de la integral sigue siendo n sobre n me da igual a 1. Entonces, las nuevas funciones obtenidas multiplicando o dividiendo, si ustedes quieren, por la raíz cuadrada de n, resultan normalizadas. Si combinamos la normalización con la ortogonalización que vimos en la diapositiva anterior, llegamos a la conclusión de que el conjunto de autofunciones de un operador hermítico tiene que estar ortonormalizado. Y lo escribimos de esta manera, ¿sí? La integral entre fj y la compleja conjugada de fi es igual al delta de Dirac. Ese delta de Dirac es igual a 1 si i es igual a j y es igual a 0 si i es distinto de j. Cuando nosotros tenemos el conjunto de todas las autofunciones de un operador, que el operador puede ser hermítico o no, ese conjunto forma lo que llamamos un conjunto completo, es decir, todas las autofunciones están contenidas en ese conjunto, por eso es el conjunto completo. ¿Qué tiene de importante un conjunto completo de un operador cualquiera? Que si nosotros se nos ocurre usar una función, ¿sí? Construimos una función que en principio no necesariamente es autofunción del operador hermítico, nosotros podemos escribir esa función como una combinación lineal del conjunto completo de autofunciones del operador hermítico, ¿sí? Fíjense, lo escribimos de esta manera. Los f sub i son las autofunciones del operador hermítico que conforman el conjunto completo, y los c sub i son coeficientes que en principio habría que determinar, ¿sí? Entonces, claro, ¿cuál es el efecto del operador a actuando sobre la función g, que no es autofunción propia, ¿sí? Bueno, en definitiva lo que tenemos que hacer es operar con el operador a sobre el lado derecho de la ecuación. Pasamos por encima de la suma, pasamos por encima del coeficiente c y operamos directamente sobre cada una de las autofunciones f sub i. Como son autofunciones, quiere decir que me tiene que devolver la misma autofunción multiplicada por el autovalor. Entonces fíjense que el efecto de aplicar un operador, hermítico o no, a una función cualquiera, ¿sí?, que es representada como una combinación lineal del conjunto completo de dicho operador, resulta ser igual a la suma de las autofunciones multiplicada por los autovalores multiplicados por un determinado conjunto de coeficientes que, insisto, hay que determinar. Yo los escribo, pero no están determinados a priori. Bien. Operadores hermíticos. ¿Cuál es el operador hermítico de mayor interés para nosotros? Es el que vamos a llamar hamiltoniano. El nombre se debe a Hamilton, William Hamilton, por la contribución que hizo a la mecánica clásica. La mecánica clásica, la mecánica de los sistemas, se puede representar por dos tipos de mecánica, ¿sí? La mecánica hamiltoniana y la mecánica lagrangiana. Las dos obviamente dan resultados totalmente equivalentes, solo que el tratamiento es levemente distinto. En el caso de la mecánica hamiltoniana, nosotros lo que tenemos es una función hamiltoniana que depende de las coordenadas y de los momentos de las partículas que componen el sistema, y esto es igual a la energía cinética y a la energía potencial. La energía cinética depende del momento lineal, mientras que la energía potencial depende de las posiciones. Bien, nosotros podríamos hacer una analogía entre la función hamiltoniana clásica y un operador hamiltoniano, siempre y cuando podamos expresar a la energía cinética y a la energía potencial de un sistema cualquiera en términos de operadores.
Entonces vamos a ver algunas generalidades. En una dimensión, si trabajamos en una dimensión, tenemos una coordenada X, entonces simplemente la coordenada, el operador va a ser exactamente igual a la coordenada, ¿sí? Le ponemos el acento circunflejo arriba para recordarnos que es un operador, pero nada más. En el caso del momento lineal, la cosa acá cambia, porque la definición es bastante distinta. Fíjense ustedes, el operador momento lineal, en una dimensión X en este caso, da exactamente lo mismo, es la derivada con respecto a esa coordenada multiplicada por la constante de Planck dividida 2pi, que la vamos a llamar h partida, por razones obvias, es una h que parece que esto dice partida ahí al medio, dividido la variable compleja i, y todo eso multiplicado por menos 1, ¿sí? Entonces, si yo recuerdo que la energía cinética expresada en términos de los momentos es el momento elevado al cuadrado dividido 2 veces la masa, transfiero esto a operadores y se convierte en el cuadrado del operador momento dividido 2 veces la masa. Si ustedes vuelven a la diapositiva que tenemos atrás, ¿sí? Anteriormente, y aplicamos 2 veces el operador P, el operador momento lineal, llegamos a la derivada segunda con respecto a la variable X 2 veces multiplicado por h partida al cuadrado. Y por I me da menos 1, ¿sí? Y por lo tanto desaparece y me queda, digamos, el valor, digamos, la energía cinética con esta cantidad. Entonces, en 3 dimensiones, considero el momento, ¿sí? la componente del momento en cada una de las 3 coordenadas, y eso significa, ya dejo de tener derivadas totales para tener derivadas parciales, y la función que incluye las derivadas parciales en las 3 coordenadas es lo que llamamos el operador nabla cuadrado, ¿sí? Nabla cuadrado. Por ejemplo, si la energía potencial elegimos representarla como una interacción electrostática entre un electrón de carga E y un núcleo de carga Z por E, separados por una distancia R, el operador de la energía potencial es este, ¿sí? Entonces, el hamiltoniano para un sistema con energía cinética dada por el operador T y energía potencial dada por el operador B se puede escribir de la manera que ustedes están viendo ahí, en donde estamos suponiendo que el núcleo, al estar fijo, no contribuye a la energía cinética. Bien. Pasemos a los postulados de la mecánica cuántica. Los postulados de la mecánica cuántica depende de los libros, pueden ser 4, 5, 6, ¿sí? Pero bueno, no importa cómo los numeramos, vamos a centrarnos en los conceptos importantes, ¿sí? El primero y principal es la definición de una función de onda, ¿sí? Un sistema que está conformado por n partículas, ¿sí? Donde cada una descrita por un conjunto de coordenadas, ¿sí? R1, R2, Rn, donde cada R está puesto en negrita porque puede significar X y Z, por ejemplo, o R, tita y phi. Entonces, el estado de ese sistema va a estar totalmente definido por lo que vamos a llamar función de onda, que la vamos a simbolizar por la letra griega mayúscula psi, PSI, ¿sí? Fíjense ustedes que además de depender de las coordenadas de las n partículas, depende además del tiempo. De todas maneras, puede haber propiedades que no dependen del tiempo y entonces a esas propiedades las vamos a llamar estacionarias. ¿Qué pasa con esa función de onda? ¿Cuál es el significado físico que le podemos dar a la función de onda? La función de onda como tal es una cantidad que puede ser compleja, por lo tanto, en nuestro mundo real no tiene mucho significado. Sin embargo, Max Born, un físico alemán, dio una interpretación que es justamente conocida hoy como interpretación de Born, tal que si nosotros tomamos el producto de una función de onda por su compleja conjugada, eso es lo que se denomina una densidad de probabilidad. Es decir, si bien la función de onda como tal, por ser compleja, no tiene un significado físico claro, al multiplicarla por su compleja conjugada,
desaparece la propiedad de ser compleja, de su dependencia con la variable i, y entonces pasa a tener un significado de probabilidad, probabilístico. Eso significa que si a la densidad de probabilidad la multiplicamos por un diferencial de volumen, por ejemplo, diferencial de tau, esta cantidad no es ni más ni menos que la probabilidad de encontrar una partícula en un elemento de volumen en el espacio igual a diferencial de tau, ¿sí? Bien. La interpretación de Bohr es lo que le permite o lo que le da a la función de onda el significado físico más importante de todas, ¿sí? Pero además, como pasa a tomar un significado de probabilidad, tiene que cumplir con las condiciones de cualquier función de probabilidad. Por ejemplo, tiene que ser continua, la derivada también tiene que ser continua, tiene que tomar un único valor en cada punto del espacio y además debe ser cuadráticamente integrable. Fíjense, el hecho de que sea continua y que su derivada sea continua tiene que ver con que si vamos a calcular una propiedad determinada con un operador, ese operador va a multiplicar va a operar sobre la función de onda. ¿Se imaginan si la función de onda es discontinua o tiene una derivada discontinua y el operador implica, por ejemplo, la acción de derivar? Nos vamos a encontrar con un problema, vamos a tener una discontinuidad en el resultado de la operación y cuando querramos integrar, la integral nos va a diverger porque, digamos, va a ser algo discontinuo. Entonces requerimos que tanto la función de onda como la derivada sean continuas. Por otro lado, necesitamos que tenga un único valor en cada punto, ¿sí? Porque no tendría sentido, por ejemplo, que nosotros digamos que determinado proceso, determinado evento, tenga una probabilidad de ocurrir de un 20%, de un 40% y de un 60%. Es ridículo una afirmación de ese tipo. Si un proceso va a ocurrir con alguna probabilidad, ocurrirá con una probabilidad del 20%, del 40% o del 60%, pero jamás con las tres al mismo tiempo, ¿sí? Por eso es que la función de la densidad de probabilidad debe tener un único valor en cada punto del espacio. Y finalmente, tiene que ser cuadráticamente integrable. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros requerimos la condición de ortonormalización, de ortogonalización para las funciones de onda de los operadores hermíticos. Eso significa entonces que el producto de una función de onda por su compleja conjugada multiplicada por el diferencial de volumen tiene que ser igual a 1, ¿sí? Integrando en todo el espacio. Esto significa que tenemos el 100% de probabilidad de encontrar a la partícula en el espacio, ¿sí? ¿Dónde? Bueno, no lo sabemos. Lo que tenemos es una distribución de probabilidades. Esa distribución de probabilidades viene dada por la densidad de probabilidad, ¿sí? Un aspecto importante, fíjense que la integral se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Y para que la integral no diverja, necesitamos que las funciones de onda se anulen en más y en menos infinito, ¿sí? Si las integrales no fuesen cero en más y en menos infinito, la integral jamás tendría un valor finito. Bien. Las ecuaciones de Schrödinger. En 1926, Erwin Schrödinger, un físico austríaco, postuló que la función de onda, que acabamos de definir, que definimos en el postulado 1, debe evolucionar en el tiempo de acuerdo a una de acuerdo a una ecuación que es una ecuación diferencial, ¿sí? Es una ecuación diferencial, las derivadas parciales, eso es ahora, dentro de un momentito vamos a ver qué es esto. Tenemos, fíjense, del lado izquierdo de la igualdad una derivada parcial con respecto al tiempo, y del lado derecho de la igualdad tenemos al operador hamiltoniano actuando sobre la función de onda. Estamos suponiendo que la energía potencial del hamiltoniano es independiente del tiempo. Como la energía potencial es independiente del tiempo, la energía cinética tampoco depende del tiempo, eso significa que el hamiltoniano va a ser independiente del tiempo. Por lo tanto, podemos hacer un truco que es muy común, y es suponer que la función de onda
psi mayúscula, que depende de las coordenadas y depende del tiempo, admite una separación, admite un producto, ser separada como un producto de funciones. Un producto de dos funciones, una de ellas dependiendo de las coordenadas, psi minúscula, y la otra, phi minúscula, que depende solamente del tiempo. Cuando insertamos este producto en la ecuación de Schrödinger original, del lado izquierdo de la igualdad, lo único que va a quedar derivado con respecto al tiempo es phi, que es lo que depende del tiempo, mientras que psi queda sin afectarse. Mientras que del lado derecho de la igualdad, lo que tenemos es que el operador hamiltoniano actúa sobre psi, ya que recuerden que el operador hamiltoniano no depende del tiempo, mientras que phi de t queda sin participar de la operación. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Dividimos a ambos lados de la ecuación por el producto de psi, phi minúsculas. Entonces, en el lado izquierdo de la igualdad cancelamos psi y en el lado derecho de la igualdad cancelamos phi. Ahora bien, fíjense, el lado izquierdo de la igualdad depende solamente del tiempo. El lado derecho de la igualdad depende solamente de las coordenadas. Es decir, que no hay una relación funcional entre ellas. Sin embargo, son iguales. Eso significa entonces que ambas tienen que ser iguales a una constante. Llamamos a esa constante E y entonces reescribimos las dos ecuaciones separadas de esta manera. Y tengo una ecuación que depende solo del tiempo y una ecuación que depende solamente de las coordenadas. A esa constante E que usamos para separar a las funciones la vamos a llamar la energía del sistema. Sistemas con energía que no dependa de energía potencial independiente del tiempo la vamos a llamar sistemas estacionarios. La primera de las ecuaciones, la dependiente del tiempo, admite una solución muy sencilla, ¿sí? Que, ustedes no saben, creo que no saben ecuaciones diferenciales, así que bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero en principio la solución es sencilla. La segunda ecuación es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, y esa es la que nos va a llevar el resto del cuatrimestre. Bien, tenemos entonces operadores hermíticos, tenemos una función de onda que describe un sistema, sabemos que está normalizada. Volvamos a la tarea principal, la tarea original nuestra, que era poder calcular el valor que va a tener un observable. Imagínense que tenemos una propiedad A de un sistema y nosotros la medimos experimentalmente. Hacemos una serie de medidas, varias medidas, y luego hacemos el promedio de esas medidas para determinar cuál va a ser el valor observado. ¿Qué pasa si queremos hacer el cálculo? Nosotros tenemos que conocer el operador A asociado al observable. Y entonces la manera de calcular el valor medio de ese operador en nuestro sistema, descrito por la función de onda psi mayúscula, es la ecuación que tenemos acá. La integral de la función psi por su compleja conjugada con el operador en el medio, dividido la integral de la función de onda por su compleja conjugada. Si la función está normalizada, entonces acabamos de ver que el denominador tiene que ser igual a 1. Entonces esta expresión se simplifica para dar solamente la integral del operador con respecto a la función de onda y su compleja conjugada. Cuando psi mayúscula es una autofunción del operador A, entonces todas las medidas que nosotros realicemos van a tener siempre el autovalor correspondiente. Por ejemplo, imagínense que acá tomamos una autofunción determinada, una psi minúscula, que tiene como autovalor A minúscula. Entonces, si operamos con el operador A sobre psi minúscula, me tiene que devolver psi minúscula por su autovalor. El autovalor sale por ser una constante y lo que me queda es una integral de normalización. Como las dos funciones dentro de la integral son exactamente iguales, esta integral tiene que ser 1.
Si fuesen distintas tendría que ser 0, pero al ser iguales vale 1 y entonces el valor medio del operador es exactamente el autovalor del mismo según la función de onda psi. ¿Qué pasa si la función en la que estamos interesados, psi minúscula, no es una autofunción del operador A? En este caso lo que hacemos es recurrir al conjunto completo de las autofunciones del operador A. Suponemos que tiene que existir un conjunto de funciones y de autovalores tal que las funciones formen un conjunto completo. Por lo tanto, como ya vimos anteriormente, cualquier función la podemos representar como una combinación lineal de ese conjunto completo. Entonces, cuando querramos calcular el valor medio del operador A para esta función de onda, para psi, que no es autofunción propia, bueno, expandimos cada uno de los dos psi que me aparecen acá en términos del conjunto completo de A. Operamos y llegamos a un resultado que es muy interesante. Fíjense la última línea, ¿sí?, que la vamos a repetir acá. Esa línea lo que me está indicando es que el valor medio, ¿sí?, de un operador en un sistema que viene descrito por una función de onda que no es autofunción del operador, es en realidad una combinación lineal, una superposición de todos los autovalores de dicho operador. ¿Y cuáles son los coeficientes de esa combinación lineal? Los coeficientes de la expansión de la función de onda en términos de las autofunciones que conforman el conjunto completo del operador. Es un trabalengua, yo sé que es así, pero bueno. Si ustedes combinan lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior con este resultado al que llegamos acá, más lo que van a trabajar en el seminario, van a ver que este resultado es muy interesante, ¿sí? Es decir, el operador contiene todas, mejor dicho, el valor medio del operador contiene todos los posibles valores que nosotros podemos observar. Uno podría decir, pero entonces si contiene todos los valores posibles que podemos observar, ¿cuál observamos? Al momento de hacer una medida, entonces, de todos esos valores, de todos esos n valores que hay en esa sumatoria, sobrevive, de los n valores que hay en esa sumatoria, sobrevive uno solo, por ejemplo el késimo. Entonces vamos a encontrar que el valor medio del operador va a ser igual a A sub k. Decimos que como consecuencia de que el sistema, de que nosotros, el operador, la persona que está haciendo la medida de la propiedad, interactúa con el sistema colapsa a un único estado y deja de estar representado por esta suma, ¿sí? Esto es como si la función de onda, ¿sí?, originalmente descrita como una combinación lineal, como una sumatoria del conjunto completo de funciones, pasa a estar representada solamente por una función, ¿sí? ¿Qué función? Aquella que corresponde al autovalor que observamos, ¿sí? Es interesante el concepto este, es un concepto que es casi filosófico, ¿no es cierto? Es decir, al principio tenemos el valor medio representado como una suma, ¿sí?, como una superposición de todos los posibles valores, ¿sí?, que podría tener ese operador, y solo por el hecho de medirlos colapsa a un único valor, ¿sí?, olvidándose del resto. Bien. Los observables están representados siempre por operadores hermíticos. Esto es importante, ¿sí?, y esto es la razón por la cual nos detuvimos para estudiar operadores hermíticos, ¿sí? Los observables siempre están representados por operadores hermíticos. En el álgebra de operadores hay una propiedad que es muy interesante, que es la que se llama conmutador. El conmutador de dos operadores, que se simboliza por los dos operadores separados por una coma y encerrados entre corchetes, se representa de esta manera: es la resta del operador A por B y el operador B por A. Si estos fuesen simplemente escalares en vez de operadores, esto tiene que ser 0, obviamente, porque aplicar un escalar A y después un 1B es exactamente lo mismo que aplicar primero B y después A. Pero como acá tenemos operadores, la cosa no necesariamente va a ser igual a 0.
Si es realmente 0, decimos que los operadores conmutan. Cuando es distinto de 0, bueno, obviamente vamos a decir que no conmutan, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de que los operadores conmuten? Bueno, esto es importante. Para que dos observables, ¿sí? Por ejemplo, dos observables que vienen descritos por los operadores A y B, se puedan medir con exactitud y simultáneamente, los operadores deben conmutar, es decir, que el conmutador entre los dos operadores debe ser igual a 0. Esto es que si yo tengo los operadores A y B y actúan sobre una función psi de manera tal que me devuelven a la misma función y con dos autovalores diferentes A y B, bueno, yo puedo medir entonces con exactitud a A y a B y en forma simultánea, siempre y cuando el conmutador de los operadores A y B sea igual a 0. Por cómo están definidas las cosas, esto debería pasar siempre, ¿sí? Ustedes lo van a ver también en uno de los problemas de seminario. Lo más interesante es qué pasa cuando los operadores no conmutan. Esto significa que yo tengo observables que no se pueden medir con exactitud y en forma simultánea. Esos operadores que no se pueden medir simultáneamente se denominan complementarios. Y cumplen, fíjense ustedes, con propiedades de conmutación muy, muy específicas. Acá tomamos como ejemplo el operador coordenada, representado por Q, y el operador momento lineal, representado por P, como siempre, ¿sí? El conmutador entre operadores de momento lineal de distinta coordenada, por ejemplo, el conmutador entre Px y Pi, o Px y Pz, o Pi y Pz, va a ser 0. Lo mismo pasa entre las coordenadas. El conmutador entre x e y, xc y z, o y y z, va a ser 0. El problema es que cuando yo combino, digamos, o cuando yo calculo en conmutador entre la coordenada y el momento lineal, ¿sí?, de la misma coordenada, exactamente la misma coordenada, entonces el conmutador ya no es 0, sino que es igual al producto de la variable y por h partida y el delta de Dirac, que es el que me recuerda si es 1 o 0, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que esto en realidad es lo que da lugar al principio de incertidumbre de Heisenberg. En 1927 Heisenberg demostró que justamente para las variables complementarias se cumple una condición de este tipo. Para el caso de las coordenadas, y de los momentos, se cumple esta condición. La incertidumbre en la coordenada multiplicada por la incertidumbre en el momento es mayor o igual a h partida dividido 2, ¿sí? Unos años más tarde, Robertson generalizó el resultado para operadores cualesquiera, ¿sí?, mostrando que la incertidumbre, el producto de la incertidumbre de dos operadores cualesquiera, era mayor o igual a un medio de esta cantidad. ¿Qué es esta cantidad? Fíjense, tenemos el conmutador de dos operadores, tomamos el valor medio de ese conmutador, de ese conmutador, y luego calculamos la raíz cuadrada del producto de la compleja conjugada por la función original. Fíjense cómo se define la incertidumbre. La incertidumbre en el operador A o en el operador B, delta A o delta B, se define a partir de su cuadrado. Delta A al cuadrado es igual a la diferencia entre el valor medio del cuadrado del operador menos el cuadrado del valor medio del operador. Y fíjense, por ejemplo, para x y para px, el conmutador vale i por h. El valor medio del mismo sigue valiendo lo mismo, ¿sí? Si nosotros aplicamos esto a una función cualquiera, a una función de onda cualquiera, y calculamos el valor medio, como no está operando sobre las funciones, no hay operación sobre las funciones, sigue valiendo i por h. Y cuando calculamos
El producto de esto por su compleja conjugada, la compleja conjugada es menos I por H. Menos I por H por I por H me termina dando menos I cuadrado por H cuadrado. Menos I al cuadrado es igual a 1. Por H partida cuadrado me queda H partida cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada y me queda H partida. Con el 1 medio que teníamos acá, recuperamos el enunciado de Heisenberg que teníamos originalmente. Solo que Robertson lo expresó de una manera bastante más general. Bien. Vamos a terminar la teórica charlando un poquito sobre ecuaciones diferenciales. Fíjense, la forma que tiene la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, por la forma del hamiltoniano, recuerden el operador de la energía cinética, que era una derivada segunda, ¿sí? Bueno, son ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es una relación que existe entre, puede ser una o más variables independientes, una función de esas variables y derivadas, primera, segunda, hasta un orden arbitrario de esa función. Lo representamos de esta manera, fíjense. La función f de x multiplicada por una constante, la derivada de la función f de x multiplicada por otra constante, las derivadas de orden, digamos, arbitrario, multiplicada cada una por constantes. Y esto puede ser igual a una constante, g, o incluso puede ser una otra función de x, ¿sí? Ahora bien, cuando la función f depende solo de una variable, como en el caso que yo escribí acá, decimos que es una ecuación diferencial ordinaria. En cambio, si depende de dos o de más variables, por ejemplo f puede llegar a depender de x, de y y de z, entonces la ecuación diferencial es una ecuación diferencial a derivadas parciales. Cuando las cantidades, estos coeficientes que están premultiplicando a la función y a sus derivadas, las a0, a1, a n, son constantes, ¿sí? O funciones de la o las variables, ¿sí? Y lo mismo pasa con g, entonces la ecuación diferencial se dice que es lineal. La derivada más alta determina el orden de la ecuación diferencial. Si ustedes recuerdan, el operador energía cinética tiene una derivada segunda. Esa es la derivada más alta. Por lo tanto, vamos a tener una ecuación diferencial de segundo orden. Cuando la constante g o una función g de x es 0, la ecuación diferencial se llama homogénea. Y si es distinta de 0, la ecuación diferencial será no homogénea. Entonces, si reescribimos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo de esta manera, esto es el operador de energía cinética, donde la derivada segunda ya fue aplicada sobre la autofunción, la energía la pasamos restando, de manera tal que me queda esto, fíjense, terminamos teniendo una ecuación diferencial que puede ser ordinaria o a derivadas parciales dependiendo de lo que sea r. Si r es una variable sola o dos variables. Es homogénea en el sentido que está igualada a 0. Es de segundo orden porque la mayor derivada que tenemos es justamente de segundo orden, es una derivada una derivada segunda. Y decimos además que es lineal porque la función b de r, aunque depende también de las coordenadas, no afecta la potencia a la cual está elevada esta función, ¿sí? Entonces, la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, es una ecuación diferencial, homogénea, de segundo orden, lineal y ordinaria o a derivadas parciales. Bien, como yo les había comentado, nosotros nos vamos a basar exclusivamente en el libro de Atkins y Friedman, Molecular Quantum Mechanics. En particular por esta introducción, con los capítulos 0 y 1 deberían alcanzar, ¿sí? Así que bueno, con esto yo los invito a que repasen los PDF que yo les adjunto, también junto con este material,
que repasen los capítulos del libro, que traten de leerlos, ¿sí? Si pueden acceder al libro, buenísimo, si no, avísenme por favor y yo se los paso, y traten de ir resolviendo los problemas que aparecen en el seminario, ¿sí? Los problemas son sencillos, algunos incluso están sacados del libro, con lo cual no debería haber dificultad para resolverlos, así que bueno, por favor, traten de avanzar de esa manera, ¿está bien? Bueno, muchas gracias, ¿sí?